Hola familia, el Señor Eterno les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Levi Josué y este es nuestro Connect Time, nuestro espacio de cada semana de conectarnos con la palabra del Eterno, de conectarnos con la verdad, con todo tipo de información que nos lleva a nosotros a través de estudiar profundamente las Escrituras, saber cuál es la verdadera voluntad del Eterno para nuestras vidas, cómo Él quiere que nosotros vivamos, cómo Él quiere que nosotros le sirvamos. Nosotros intentamos en este canal, en estas clases, compartir todo tipo de evidencia, porque la evidencia es lo que establece la verdad. Y esa evidencia nos ayuda a establecer en esa verdad qué es lo que verdaderamente el Señor quiere para nuestras vidas, cómo quiere que vivamos, cómo quiere que le sirvamos, porque por muchos años, durante el sistema religioso, hemos servido al Eterno, al Señor, como nosotros creíamos que había que servirle y muchas veces incluso como queríamos servirle, ¿vale? Más que como Él realmente quiere ser servido. Pero nosotros hemos venido pues, a través de este proceso, de este camino en estos últimos años, de depurar todo el conocimiento de lo que sabíamos o pensábamos que estaba correcto y emprender un camino de vuelta a casa, de vuelta, así decimos nosotros, de vuelta a casa, de vuelta a la senda antigua, al conocimiento verdadero de los apóstoles, a cómo ellos vivían, cómo ellos servían al Eterno, qué predicaban ellos y qué es lo que verdaderamente nosotros como creyentes del Mesías debemos hacer para vivir conforme al Eterno quiere que vivamos, para agradarle. Entonces, en este canal nosotros le damos la bienvenida a usted si usted nos visita por primera vez, si usted está viendo esto por primera vez y si usted es de los que ya cada semana nos ve y está pendiente de nuestras clases, pues una vez más, este es su casa, bienvenido también y le agradecemos pues el mantener esa secuencia de nuestro contenido. Le invitamos a que usted se suscriba si no se ha suscrito, porque verá en nuestro canal bastante contenido en el que hemos venido, como dije antes, pues, avanzando en todo tipo de evidencia bíblica que nos ayuda a establecer la verdad y a crecer en nuestra vida espiritual. No somos perfectos, no nos la sabemos todas, por supuesto que nos equivocamos, pero justamente estamos abiertos a aprender, a seguir creciendo, a corregir si nos hemos equivocado, porque no nos interesa imponer dogmas de hombre, no nos interesa tener la razón, no nos interesa ser quienes tengan la razón o quienes tienen la verdad, porque la verdad es del Eterno, la verdad le pertenece a Él. Y realmente lo que nos interesa es descubrir esa verdad, sea porque la diga quien la diga, la exponga quien la exponga, con tal que sea la evidencia correcta, y a través de descubrirla nos interesa seguirla, ¿vale? Dice la escritura, busca o escudriña profundamente esa palabra, esa verdad, ese verbo, porque parece que en ella tenemos la vida eterna. Eso lo dijo el Mesías Yeshua. Entonces nuestro trabajo escudriñar, no solamente leer un texto por leerlo y sacar conclusiones de un texto que además ha sido manipulado y que ha sido cambiado de versiones y que hoy en día leemos cosas en español y que no tienen sentido. No es nuestra intención imponer esas cosas, sino al contrario, nuestra intención es profundizar, ir a la raíz de todo el conocimiento. Entonces, bueno, esta es nuestra clase de cada semana, lo que hacemos cada semana. Y en esta clase de hoy, en el día de hoy, nosotros continuamos con las porciones de la Torah o de la ley, del Pentateuco. Y como digo, cada semana el Mesías dijo también, Yeshua, Jesucristo dijo, que si conociéramos la ley o le creyéramos a la ley, a Moisés, le creeríamos y le conoceríamos a él, porque de él hablaba la ley de Moisés. Entonces, aunque el sistema religioso por muchos años nos enseñó que del Mesías se hablaba en Mateo, Marco, Lucas y Juan y en el Nuevo Testamento, realmente nada más divorciado de la realidad que eso, porque toda la ley de Moisés habla es del Mesías y lo hemos venido descubriendo en este canal. Y cuán profundo es descubrir esto, porque nos permite ahora tener la postura y la visión que tenían los apóstoles, quienes en el primer siglo no tenían el Nuevo Testamento. No estamos invalidando para nada el Nuevo Testamento. De hecho, nosotros siempre también en estas clases, además de que leemos la ley, también leemos el Nuevo Testamento,
¿vale? Pero estamos diciendo que es necesario tratar de llegar al conocimiento que tenían los apóstoles en el primer siglo, repito, los cuales no tenían el Nuevo Testamento. Entonces debemos preguntarnos qué era lo que ellos tenían. Pues ellos tenían la ley, la Torá, ¿vale? Y los profetas, lo cual es necesario nosotros profundizar en ello para de esa manera estar en ese conocimiento que ellos tenían. Y con ese conocimiento es que ellos identificaron a Yeshua, a Jesucristo, como el Mesías. Si ellos no hubiesen tenido ese conocimiento, no hubiesen podido identificarle como efectivamente los líderes, digo líderes entre comillas, en qué momento el pueblo, fariseos, saduceos, no identificaron a Yeshua. No todos, muchos sí le identificaron. De hecho, el Nuevo Testamento nos hablan de algunos que eran fariseos y de algunos que eran saduceos, líderes del templo, que siguieron a Yeshua el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos sí verdaderamente conocían la Torá. Porque ellos sí verdaderamente conocían el contenido de la ley. El resto estaba envuelto en sus propias doctrinas, tradiciones de hombres, como vemos en Mateo 23, en Marcos 7, etcétera, que estaban tan envueltos en sus propias doctrinas, sus propias dogmas de hombres, que no pudieron reconocer al Mesías. Eso quiere decir que realmente no conocían la Torá. Ahora, si nosotros trasladamos eso a nuestros tiempos, es lo mismo que sucede en nuestros tiempos. En nuestros tiempos estamos tan envueltos en los dogmas de los hombres, estamos tan metidos en las tradiciones y inventos del cristianismo, del protestantismo, etcétera, que realmente estamos divorciados del conocimiento de la esencia del Mesías. Estamos divorciados del conocimiento de cómo el Mesías fue revelado desde el tiempo de Moisés en la Escritura. Entonces, ese es nuestro objetivo con este curso de las parashá de cada semana, ¿vale? Hoy corresponde la parashá número 40, es la parashá llamada Balak, ¿vale? Y esa parashá o esa porción se encuentra ubicada en Números 22, verso 2 a Números 25, verso 9. Y es una porción bastante interesante y bastante reveladora que nos habla principalmente, o los protagonistas, por así decirlo, son un profeta llamado Balaán y un profeta y un rey llamado Balac, ¿no? Son como los protagonistas, y el Eterno, por supuesto, es el principal protagonista en esta porción. Y bueno, yo voy a rápidamente figurarle lo que se trata esta historia, y que probablemente en el sistema religioso hemos escuchado alguna prédica, alguna enseñanza basada en esta historia, ¿no? Este es un profeta que muchos también en el sistema religioso le han nombrado como un profeta de Dios, pero realmente no era un profeta de Dios, y lo vamos a comprobar con la escritura. Era un profeta pagano, mejor dicho, más que un profeta, porque realmente la ubicación que se le da en las escrituras la ubicación, no, perdón, el término que se le da en la escritura a su actividad era de adivinación, era un agüero, ¿vale? Entonces, este agüero, este adivino, era un hombre que provenía de la región, se cree que era la región de Mesopotamia, cerca del río Éufrates, porque habla de un río, probablemente el río Éufrates, y que este hombre fue llamado por el rey Balac, ¿vale? Seguramente, pues, al ser un adivino muy famoso, pues fue llamado por el rey Balac. El rey Balac era el rey de Moab. Si nosotros, ahora les voy a presentar un mapa, porque hemos dicho que en este canal tratamos de llegar a todo tipo de evidencia. Estamos un poco aprendiendo de lo que es el contenido de la escalera educativa del Ministerio de Windows in Torah, que nos enseña que debemos investigar a fondo todo tipo de evidencia para poder establecer la verdad. Entonces, decía que este hombre, Balac, este rey Balac, recuerden que aunque se llaman muy parecidos, recuerden muy bien, ahora en el resto de la clase, Balac, rey de Moab, y Balaán, el adivino, el agüero. Entonces, para que usted lo tenga claro, repito, Balac, rey de Moab, y Balaam, el adivino o agüero, ¿vale? Entonces, Balac, rey de Moab, llama a este adivino porque se siente atemorizado, ya que Israel
va a pasar o piensa pasar por sus tierras, pero como paso, ellos no iban a tomar estas tierras y no tenían ninguna intención de tomar las tierras de Moab porque no era el objetivo era llegar a la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, la cual el Señor había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Eh, entonces, ¿qué sucede? Que a este rey enterarse de todas las cosas que Dios había hecho con Israel desde que salieron de Egipto, como el Señor les había protegido, como el Señor había hundido toda la gloria del imperio mayor en ese tiempo que era Egipto, y cómo luego en el desierto durante tantos años, durante 40 años, el Señor sostuvo a este pueblo. O sea, ¿qué pueblo puede ser sostenido en un desierto? ¿Qué pueblo puede crecer, multiplicarse en un desierto? Ningún pueblo. Solamente un pueblo que esté milagrosamente alimentado, como lo hemos visto en las clases pasadas, por el Eterno. Milagrosamente alimentado, milagrosamente hidratado, ¿vale? Etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que todas estas maravillas que el Señor hace por Israel, incluso que les protege, les defiende cada vez que van de un sitio a otro en ese desierto, entonces Balac se sintió amenazado, ¿vale? Entonces al sentirse amenazado, bueno, llama a este adivino Balaam. ¿Para qué? Para con el objetivo, el propósito de maldecir a Israel. Recuerden ustedes, si nosotros vamos al antiguo Medio Oriente, lo que es la religión está muy unido con gobierno, ¿vale? Con gobierno, con imperio. La religión es una parte bastante importante en aquel tiempo. Entonces, hoy en día a lo mejor un presidente no llamaría a un adivino para que maldiga, aunque bueno, eso a nivel formal, ¿no? Luego ya tras bastidores sí es verdad que suceden cosas inclusive más tenebrosas, ¿no? Pero bueno, sin embargo, en aquel tiempo, este, eh, todo esto era muy unido, ¿vale? La política con la religión, y no solo la religión, sino también con lo que es la adivinación, la brujería y la hechicería. Todo como que confiaban mucho en estas cosas, confiaban los pueblos y confiaban en sus dioses paganos, etcétera, etcétera. Y los reyes siempre, pues, incluso lo hemos hablado en estas clases, cuando estuvimos hablando de la parashá donde Israel está en Egipto, que los reyes solían ser representantes de sus dioses en la tierra, ¿vale? Entonces, de hecho, lo hemos hablado en el caso cuando el Señor le dice a Moisés, ve ante Faraón, que te pondré como Dios delante de Faraón, te pondré como un Elohim delante de Faraón, ¿vale? Y es como para que el Faraón entendiera de parte de qué Dios venía Moisés, y en representación de quién venía, ¿no? Eso es muy común en el antiguo Medio Oriente, y de hecho en eso se basa el hecho de que Balac convoque a Balaam para ir en representación de él, de su reino Moab, a maldecir a Israel. Entonces eso lo vemos mucho en el antiguo Medio Oriente. Entonces, pues eso es lo que más o menos sucede en esta historia, y luego pues lo que vamos a ir viendo es cómo Balaam intenta hablar al Eterno o mediar con el Eterno para tratar de maldecir a Israel. Y vemos que también nos vamos a dar cuenta cómo la motivación de Balaam fue el lucro, fue el dinero, las posesiones, ¿vale? Y por eso iba a consultar al Eterno a ver si podía maldecir a Israel. Ya nos vamos a dar cuenta qué es lo que le responde el Eterno, y todo lo que sucede posteriormente a esto con Israel y con Balaam. Nos vamos a dar cuenta de todo eso en el día de hoy. Entonces, es una historia bastante importante y que podemos hoy también reflexionar con respecto de nuestras vidas y con respecto al sistema religioso, porque lo que el Señor dice, es para siempre. El Señor no se arrepiente. De hecho, lo vamos a ver como en el texto mismo. Balaam dice que el Eterno dice y no se arrepentirá. Entonces, eso para que entendamos y tengamos claro, porque el Eterno no ha cambiado sus días de reposo, el Eterno no ha cambiado sus mandamientos, el Eterno no es un Dios diferente del Antiguo Testamento, el Eterno no ha inventado nuevas doctrinas, porque el Señor nunca se arrepiente, ni que hagas lo que hagas, ni que hagamos los hombres lo que hagamos, el Señor, lo que Él dice se mantiene para siempre. Entonces, eso es una de las cosas que vamos a ver hoy y que se aplica a nuestras vidas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar la lectura
Como le dije antes, esto está ubicado en Números 22 desde el verso 2 y aunque no nos va a dar chance de leer todo el contenido, porque creo que es bastante largo, bueno, ya le decimos cada semana que su trabajo es traer y leer la porción antes para poder tener así más contexto. Entonces, bueno, vamos allá. Dice así: y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor. Fíjense el sitio, Petor. Este sitio está, como dije antes, en Mesopotamia. Dice que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo. ¿Vale? Se cree que este río pudiera ser el río Éufrates, que es el río de uno de los ríos de Mesopotamia. Dice, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de tu tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, yo daré respuesta según Adonai me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaán y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaán respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Mira la primera reacción del Eterno. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Adonai no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Adonai mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelve a decir Adonai. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron a llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí luego viene el contenido donde él partió y en el camino pues llevaba su asna y el Eterno se enfureció porque partió. Parece como que es como contradictorio. Le dijo: levántate y ve y te diré lo que yo o dirás lo que yo te pondré en tu boca. Sin embargo, el Eterno se enfurece en el camino y hace que finalmente pues se le aparece el ángel de Adonai o el ángel del Eterno, se le aparece a Balaam, pero Balaam no lo ve. Quien lo ve es la burra y la burra termina hablando. Entonces luego Balaam, quien termina hablando con la burra, al final le son abiertos los ojos, digamos espiritualmente, y puede ver al ángel del Eterno, quien le reclama. Entonces parece un poco contradictorio, porque el Señor dice: ve, pero luego se enfurece y le dice que porque está yendo por ese camino perverso. Pero es que realmente aquí, realmente si nosotros vemos que el Eterno nunca cambia su postura de lo que él dice, nos damos cuenta que lo que el Señor estaba haciendo con Balaam, o pudiéramos decir, lo que estaba haciendo era probándolo realmente. ¿Por qué? Porque ya el Señor le dijo: este pueblo es bendito, no puedes maldecirlo, la primera vez que le salió. Entonces cuando llega Balac y envía de nuevo otros emisarios, otros nobles de su casa, o de su reino, de Moab, con más cantidad de dinero y más cantidad de regalías, entonces en esta segunda vez Balaam insiste. El trabajo de Balaam fue: mira, el Dios Yud-Heh-Vah-Heh, el Dios de Israel, no cambia nunca su postura. Por lo tanto, ni que vengan con lo que vengan,
podré cambiar o podré decir algo contrario a lo que él ya ha establecido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es verdad que él dijo eso al principio, pero su acción, aunque él le dijo a estas personas, ni que me des lo que me des, yo voy a poder cambiar lo que diga el Eterno, pero su acción fue contradictoria. ¿Por qué? Porque él le dice esto a estas personas, pero él le dice, pero bueno, quédense porque voy a preguntarle de nuevo al Eterno qué es lo que él quiere. Y esto es sumamente contradictorio en él, no en el Eterno, en él. ¿Por qué? Porque es como que nosotros entendamos que no puedes robar, pero se te presenta una situación y entonces vas y le dices o dices, bueno, voy a preguntarle al Eterno si es que esta vez puedo robar. O sea, no tiene sentido esa actitud. Pero Balaán, motivado por el lucro, de hecho lo vamos a ver como lo dice Judas, Judas habla de que Balaán motivado por la avaricia, entonces creyó que podía cambiar la respuesta del Eterno para de esa manera entonces congraciarse con el rey de Moab, Balac, y recibir como pago esas dádivas. Entonces, después de esto, pues, nosotros vemos que sucede todo esto del asna y todo lo demás, que no nos vamos mucho a enfocar en eso, porque bueno, no es lo importante aquí. Y nos vamos a dar cuenta cómo finalmente Balaán fue a donde Balac, y nos vamos a dar cuenta en los siguientes capítulos, ¿sí? Cómo esta historia continúa. Ahora, antes de continuar esta lectura, yo quiero comenzar a arrojar aquí un poco de información gráfica, en este caso mapas, para que usted pueda darse cuenta la ubicación y también vamos a hablar un poco de quién era Balaán, ¿vale? Yo le voy a poner aquí varias imágenes, vamos a verlas todas. Un segundo. Ok, lo que usted ve ahí en pantalla es un mapa que nos muestra los alrededores de Israel hacia el oriente, o sea, al oriente del Jordán, y allí podemos darnos cuenta de que tenemos allí a Edom, o sea, los edomitas, y tenemos a Moab, que está en rosa, ¿vale? Que son los moabitas, ¿vale? Y ahí donde nosotros nos damos cuenta por dónde iba a pasar Israel, si nosotros recordamos que en clases anteriores hemos dicho que Israel venía Israel venía desde el sur, ¿vale? Nos vamos a dar cuenta que ellos venían aproximadamente así y ellos necesitaban pasar por Moab, ¿vale? Para finalmente entrar donde el Señor les había mandado que ellos tenían que entrar, ¿vale? Que era por Sitín frente a Jericó. Entonces, eso por supuesto, luego lo podemos confirmar en el libro de Josué, donde el Señor termina guiando a Josué para atravesar el río Jordán y del otro lado, pues, de esa manera atacar y sitiar Jericó, ¿no? La historia de Josué con los muros de Jericó. Ok, entonces, esto es para que nosotros veamos dónde se encuentra Moab, que es esta zona. Vamos a ver un poco más otro mapa para que usted tenga otra idea, pero está vamos a decirlo, con el contexto de ya el reino dividido de Israel y usted tenga un poco más de contexto, ¿vale? Esto sabemos que muchísimos años después, el reino de Israel se dividió tras la muerte de Salomón, reina Roboán, y una división un divorcio entre Roboán y el reino del norte, o los tribus del norte, quienes se convirtieron en el reino del norte, y comenzó a reinar allí Jeroboam. Eso lo sabemos ya, ¿no? Lo hemos hablado mucho en este canal. Y este es un mapa que nos ubica, ¿vale? A los moabitas aquí, el reino de Moab, pero ya en tiempo o en el contexto de la división de Israel. Vemos aquí el reino de Judá, ¿vale? Y vemos el reino de Israel, todo lo que es el norte, ¿vale? Vemos los filisteos, que, bueno, ya sabemos que hoy es la Franja de Gaza.
Y nosotros vemos cómo estaba dividido en ese tiempo el reino de Israel. Vemos los amonitas por esta zona. Hemos hablado en este canal también que de los amonitas había gente que se había injertado en Israel. Caso de uno de los valientes de David, por ejemplo. Caso de la madre de Salomón, quien era también amonita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un poco para que tengamos el contexto de dónde está Moab y qué era lo que tenía que hacer o por dónde tenía que pasar Israel. Y les voy a mostrar otro mapa, ¿vale? Que nos muestra también Israel en el tiempo de Judá e Israel, dividido, y dónde se encuentra Moab, ¿vale? Ahí lo podemos ver. Y otro mapa, y este último se los muestro, porque así usted puede ver en el contexto de cómo estaban divididas las tribus, cómo el Señor permitió que ellos echaran suerte y cómo repartieran las tierras, y cómo el Señor los repartió cuando ellos entraron. Entonces vemos que tenemos aquí a los moabitas, y lo primero que luego Israel toma después de Moab es toda esta zona al oriente del Jordán. Recuerden que al oriente, bueno, y esta zona también, Manasés, ¿no? Al oriente de el Jordán se quedaron alguna parte o algunas tribus, incluyendo una parte de Manasés, ¿vale? Y luego vemos que al siguiente lado, pues entonces Israel entró, ellos establecieron su puesto en Gilgal y desde ahí atacaron a Jericó, ¿vale? Y ahí empezaron pues a distribuirse hacia todas partes, tomando la tierra en los próximos años. Esto para que usted tenga un poco de contexto de cuando estamos hablando de Moab, dónde estaban ubicados los moabitas, y usted sepa gráficamente ya ese transitar por el cual iba a pasar Moisés, y el cual pues los moabitas estaban, y el rey Balac estaban en miedo, estaban consternados porque temían ser echados de sus tierras, ¿vale? Entonces, es un poco de contexto de topográficos, ¿vale? Geográfico de esta historia. Ahora, vamos a leer un poco sobre quién era Balaán, ¿vale? Ya hemos dicho, como dice ahí la escritura, oriundo de un pueblo llamado Petor, que quedaba en Mesopotamia, cerca del río, dice, probablemente puede ser el Éufrates, ¿vale? Y era un pueblo pagano, ¿vale? La diferencia de perdón, pueblo pagano no, era un profeta pagano. Y la diferencia es sumamente clara, familia. Nosotros no hemos visto en todas las escrituras, bueno, hay muchísimas cosillas, ¿no? Pero voy a nombrar una, ¿no? En primer lugar. No hemos visto en todas las escrituras que los verdaderos profetas del Eterno se muevan porque ellos están viviendo económicamente de ir a profetizar, ¿vale? No hemos visto en todas las escrituras que un profeta esté a la orden de cualquier rey o de cualquier gente poderosa para, a intercambio de valiosas cosas, joyas, dinero, etcétera, ellos vayan a hacer una acción de adivinación o de maldición, etcétera, etcétera. Eso no lo va a ver usted en ningún profeta de Israel. Eso es número uno. Sin embargo, fue lo que movió a Balaán, el lucro, el dinero. De hecho, vemos cómo Balac le llama con la promesa de darle un montón de dádivas. Eso quiere decir que ya Balac era famoso por hacer este tipo de trabajo por dinero. Se vivía de eso, se lucraba de eso, y Balac por eso pues lo llamó para contratar. Entonces, eso es lo número uno, que podemos ver la diferencia entre un profeta pagano, por así decirlo, realmente no eran profetas, era un adivino, un agüero, como hemos dicho antes, y la diferencia entre los profetas del Eterno. Los profetas del Eterno nunca se dedicaban económicamente a esto, no era su trabajo dedicarse a estar ni bendiciendo ni maldiciendo según les pagaran, ni adivinando según les pagaran. No tenía nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, me llama mucho la atención porque hoy sí que en el sistema religioso hay muchos por ahí que se dedican a la adivinación, se dedican a dar bendiciones o maldiciones según
la situación, y mucho más, pues a algunos otros que si les pagan, entonces ellos van y dan una palabra muy dulce al oído, ¿no? Vas a tener esto y vas a ir por las naciones y el Señor te dará esto y no sé qué y qué sé yo. Y bueno, comienzan todo lo que es todo un espectáculo de adivinación, ¿no? Lo que es un agüero. Cosa que realmente el profeta no está para eso, la escritura no dice que esté para eso. Entonces, eso, número uno, como característica número uno de por qué no era un profeta del Eterno. ¿Vale? Característica número dos, y aquí a lo mejor puede que me equivoque, hay alguna excepción, pero normalmente los profetas del Eterno venían de Israel. Normalmente eran de Israel, ¿vale? Incluso la mayoría de los profetas que vemos en la escritura eran sacerdotes, ¿vale? Eran sacerdotes, o sea, de la tribu de Leví. Entonces, no todos, pero la mayoría, estoy diciendo. Entonces, esto vemos otra característica en este hombre Balaán, que no tenía nada que ver con Israel, era de Mesopotamia, ¿vale? Y era un hombre que no tenía absolutamente nada que ver con Israel, ¿vale? Otra cosa que podemos ver que hace diferencia y nos deja claro que este hombre no era ningún profeta del Eterno, es que este hombre, vamos a ver más adelante, eh, cómo él, o vamos a leerlo aquí, él servía a la diosa Istar, hay evidencia, ¿vale? Y ningún profeta del Eterno, por supuesto, sirve más nadie que al Eterno. Entonces yo les voy a leer aquí el contenido que nos va a arrojar esta tercera diferencia y nos va a arrojar muchas más cosas sobre él, ¿vale? Fíjense, en el año 1967, en Deir Alá, ¿vale? En Jordania, un grupo de arqueólogos encontraron una inscripción con una historia que relata visiones del vidente de los dioses Balaán. Fíjense cómo lo llaman el vidente de los dioses, ¿vale? Ya por ahí vamos descartando que sea un profeta del Eterno, ¿vale? Dice hijo de Beor, que probablemente sea el mismo Balaán mencionado en Números 22, ¿vale? Y en otros pasajes de la Biblia. Dice, bueno, una reconstrucción de dicha inscripción se lee así, y ahí explica lo que dice la inscripción, ¿vale? Ahora, fíjense este comentario, dice, aunque Balaán evidentemente escuchó que Adonai en el relato bíblico dice, Balaán está asociado a esta inscripción con Istar o con Astar, ¿vale? Una diosa moabita. ¿Ven? ¿Ven cómo comienzan a concordar las cosas? Dice, un dios llamado Shur, o no sé cómo se pronuncia, no tiene vocales. Dice, y dioses y diosas Shaddai, y dioses y diosas, ¿vale? Shaddai o algo así. De acuerdo a The Oxford Handbook of Biblical Studies, o sea, dice el libro de estudios bíblicos de Oxford, dice, la inscripción se trata del ejemplo más antiguo de un libro en un idioma semítico occidental escrito con el alfabeto y la pieza más antigua de la literatura aramea. Está datada alrededor del 840 al 760 a.C. Dice, fue pintada con tinajas rojas y negras, aparentemente para enfatizar el texto, sobre fragmentos de una pared enlucida. ¿Vale? Entonces, esto es un poco de evidencia, he podido investigar por allí, que nos confirma arqueológicamente, hemos dicho que en este canal hablamos mucho de que es importante todo tipo de evidencia, nos confirma arqueológicamente que Balaán servía a dioses paganos, ¿vale? Y muchos de ellos dioses moabitas, de donde pertenecía el rey Balac, que fue el que le contrató. Entonces, eso quiere decir que este hombre no era ningún profeta del Eterno. Ahora, llegando a esta conclusión, ¿por qué si este hombre no es un profeta del Eterno? ¿Por qué el Eterno le habla a un profeta que no es de él? O sea, ¿cómo el Eterno va y le habla a un profeta pagano, o a un adivino, mejor dicho, que está relacionado más con las tinieblas, el paganismo, que con el Eterno? Bueno, ahí es donde vamos
a ahondar hoy y es donde hemos aprendido en esa investigación un poco también del maestro Rico Cortés, un poco de ahondar en los recursos que él también expone y un poco también de ahondar aquí en internet buscando las evidencias, buscando la información, un poco también, como les he dicho, aprendiendo Antiguo Medio Oriente, que podemos entender este tipo de situaciones, ¿vale? Recuerden que si tienen alguna pregunta en algún momento, usted puede compartir su pregunta, ¿vale? Entonces, bueno, fíjense que vamos a comenzar con lo que sucede en la lectura más adelante, que es lo que hace Balaán, lo primero que hace como trabajo para Balac, ¿vale? Y nos vamos a dar cuenta que lo primero que hace es que comienza a levantar altares. Y vamos a ir al verso. Fíjense que llega Balaán a donde está Balac. Vamos a leer el verso 36 del mismo capítulo 22. Dice así. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam, no envié yo a llamarte porque no has venido a mí. No puedo yo honrarte. Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas podré ahora hablar alguna cosa. La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac y vinieron a Kiriat Husot. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Al día siguiente Balac tomó a Balaam e hizo subir a Bamot Baal y desde allí vio los más cercanos del pueblo. Fíjense que aquí voy a así termina el capítulo 22 y vamos a continuar con el 23 con esta historia, pero aquí quiero quedarme con la respuesta de Balaam. Dice en el verso 38, he aquí yo he venido a ti, mas podré hablar alguna cosa. La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Ahora es interesante porque hemos llegado a la conclusión, hemos dicho, bueno, pero es que Balaam no era profeta del Eterno, él podía decir lo que él quisiera, podía decir misa. Sin embargo, aquí cuando vemos esta actitud de Balaam y vamos a ver cómo la afirma una y otra vez ante Balac, ante el rey Balac, nos vamos a dar cuenta que lo que realmente está haciendo Balaam aquí es ser un mensajero intermediario. Un mensajero que además, al ser contratado o al estar siendo contratado por Balac, está actuando como mensajero del reino de Moab. Un mensajero oficial. Y esto, familia, lo hemos hablado en otras veces en el canal, que esto es sumamente común en el antiguo Medio Oriente. Los emisarios oficiales, familia, en los reinos. Hemos hablado, por ejemplo, la palabra apostelo significa enviado, emisario, y que un apostelo era un emisario, normalmente eran personas muy importantes de los reinos, podrían ser hijos de los reyes o podrían ser parte de la nobleza, podrían ser algún alto rango oficial de los ejércitos, pero siempre era alguien muy importante que iba en lugar del rey, porque normalmente los reyes no se movían para llevar un mensaje a otro reino. Entonces, pero al enviar no a cualquier mensajero, no a alguien que lleva las cartas a diario, no al del correo, sino a alguien de un estatus alto después del rey, entonces eso era la señal de que el mensaje era sumamente importante y que iba de parte de ese rey, ¿vale? Que lo que esa persona dijera era como que si estuviese el rey hablando. También este tipo de emisarios, este tipo de apostelos solían tomar decisiones en medio de campos de batalla o en medio de unas
pudiese decirse de alguna reunión diplomática de varios reinos. Podían tomar decisiones en nombre de su reino. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con los diplomáticos, como por ejemplo los embajadores. ¿Vale? Los embajadores van a una reunión de, por ejemplo, las Naciones Unidas, o una reunión de entre 2 o 3 países, una reunión multilateral, y en esa reunión ese embajador está representando la voz de su presidente. Por eso siempre los embajadores, pues obviamente políticamente están en la misma línea que el presidente, porque si no van a tener línea o van a estar hablando cosas diferentes de lo que realmente su presidente le ha mandado o su primer ministro. Entonces, nosotros vemos que eso sucede hoy en día. Hoy en día, en una embajada, por ejemplo, en otro país, el embajador que está allí es el portavoz de las decisiones y de las voluntades de su país o de su reino. Fíjense que siempre que, por ejemplo, sucede algún altercado diplomático o alguna situación, entonces en el país que está agraviado o que se siente ofendido, pues llama a consulta al embajador del otro país en su país. Entonces, esto no sucede solamente hoy en día, eso sucedía en el antiguo Medio Oriente. Siempre había un emisario, ¿vale? ¿Y cuál era el papel del emisario? Como dije antes, trasladar tal cual el mensaje de quien verdaderamente está ejerciendo el poder allí o quien está ejerciendo la voluntad allí. Por eso vemos aquí a Balaam que dice, yo no podré decirte a ti otra cosa que no es lo que me dice ese Dios que estoy consultando. ¿Por qué? Aunque Balaam no era emisario del Eterno, estaba actuando como emisario de Balac. Balac era en ese momento el rey de Moab y el que tenía una petición. Llama a Balaam como su emisario, como su consultor, para ir a hablar ¿con quién? Con el rey de Israel, que sabemos que es el Eterno. Que sabemos que incluso en este tiempo Israel no tenía reyes. Y el Eterno no solamente es el rey de Israel, el soberano de Israel, sino que es el rey del universo. Y que además es quien ha dado una promesa a Abraham, Isaac y Jacob de dar esta tierra por la cual ellos tienen que pasar por Moab para tomar luego la tierra de Canaán. Entonces vemos, si nosotros comenzamos a ver estos detalles de formalidad en Antiguo Medio Oriente, nos damos cuenta cómo encaja todo aquí perfectamente. Nos damos cuenta cómo lo que está sucediendo con Balac, con Balaam, perdón, es que él no puede ni añadir ni quitar a la respuesta del rey, porque es como que hoy en día, por ejemplo, un país, vamos a decir, el Reino de España, por ejemplo, mande un emisario, un embajador a, no sé, a los Estados Unidos y luego de vuelta, pues le diga a su presidente, no, me dijeron A, B, pero resulta que le dijeron C y D, no le dijeron A, B. Y entonces engañe y traslade un mensaje diferente y eso traiga como consecuencia entonces que este reino, el reino de España, pues actúe en contra o actúe con algunas decisiones que son desfavorables o que no son buenas políticamente por consecuencia de un mensaje distorsionado, mal trasladado. Es lo que más o menos sucede aquí. Balaam dice, yo no puedo decir otra cosa de lo que me digan. Tú me contrataste para venir y hacer esto, pero yo debo consultar al rey de ese pueblo, que es Adonai, que es Yuhebahei, para ver qué es lo que él me dice. Ahora fíjense ustedes que Balaam también, en nombre de Balac, también justamente traslada el mensaje de Balac al Eterno. Tampoco lo cambia por otro, ni le añade ni le quita. O sea, actúa como un intermediario que por ambas partes solamente traslada un mensaje tal cual se le pidió que trasladase. ¿Qué le dice Balaam al Eterno? Le dice, traje estos altares para maldecir a Israel, porque Balac me está pidiendo que maldiga a Israel. Ese fue el mensaje de Balac, tan sencillo, no era muy profundo, era tan sencillo como ese: maldíceme a este pueblo, porque viene y yo tengo miedo de que ellos nos puedan barrer de la faz de la tierra. Entonces, nos comenzamos a dar cuenta del
de por qué el Eterno le habla a Balaam. No porque sea un profeta del Eterno, ni no porque no porque el Eterno confíe en él como un profeta y un emisario, sino porque Balac está actuando como el emisario perdón, Balaam está actuando como el emisario de Balac, y pues el Eterno le responde como el soberano de Israel para que le envíe el mensaje a Balac. Por eso es que vemos, y nos vamos a dar cuenta más adelante, cómo Balaam lo que hace es que envía justamente el mensaje que el Eterno pone en su boca. Vamos a pasar ahora al capítulo 23 y vamos a continuar con esta historia tan interesante. Dice así: y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizá Adonai me vendrá al encuentro, y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Adonai puso palabra en la boca de Balaam. Fíjense cómo es el Eterno quien pone palabra en la boca de Balaam. O sea que Balaam no dijo nada que el Eterno no quisiera decir. Y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al Dios al Dios no mal, perdón, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Adonai no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas yo volveré, y desde los collados, dice, lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será cortado entre las naciones. Fíjense cómo comienza aquí a decir las cosas que el mismo Eterno ha profetizado a Abraham, Isaac y Jacob, que sería el pueblo. Dice: ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuenta de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo: Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Y es de cómo Balac se enfada y le dice: bueno, pero ¿qué estás haciendo? Si yo te he dicho que quiero pagar, y te estoy pagando es para que maldigas a este pueblo y no para que lo bendiga. Dice, y él respondió y dijo: no cuidaré de decir lo que Adonai ponga en mi boca. Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde la cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos. Y desde allí me los maldecirá. Y fíjate cómo aquí es donde entra una vez más el error de Balaam. Vamos a parar un poco aquí la lectura, porque pasa algo muy parecido a lo que pasó cuando la primera vez vinieron los emisarios de Balaam, los nobles de Balac, de Moab, a ver a Balaam, a pedirle que viniera a maldecir a Israel. Entonces, vemos que la misma actitud. Ya el Señor dijo una voz, el Señor no se va a arrepentir, pero Balac, enfadado, insiste en Balaam. Oye, ven, mejor vamos a hacerlo desde otro punto de vista. Quizás desde aquí, desde otra parte, cambie toda la perspectiva de tu mente, y a lo mejor puedas pues maldecir a Israel. ¿Y qué hace Balaam? Dice: bueno, ok, vamos a levantar estos otros altares en nuestra otra zona, y vamos a ver, de pronto desde aquí el Eterno me dice que sí pueda hacerlo, ¿vale? Como si es que el Eterno podía cambiar su palabra. Entonces vemos una vez más el error de Balaam, lo que Judas llama el error de Balaam. Vemos cómo insiste cuando el Eterno no cambia su palabra. Y así hemos insistido los hombres en nuestros propios dogmas. No, el Señor cambió el sábado por el domingo. No, es que la ley fue abolida. Cuando el Eterno no cambia su palabra, el Eterno no cambia lo que él establece. Pero los hombres insistimos una y otra vez en el error. Entonces, fíjense que esta situación es vamos a decirlo así,
opuestamente comparable con el trabajo del Mesías, ¿vale? Con el trabajo de Yeshua. ¿Por qué opuestamente comparable? Porque aunque Balaán era un emisario, pero era un emisario del mal, no era un emisario del Eterno. Y aunque Balaán era un emisario que dijo que tenía que decir las cosas que el Eterno pusiera en su boca, porque él solamente era un interlocutor, al final Balaán terminó pecando contra Israel, y lo vamos a ver más adelante. Al final Balaán terminó haciendo maldad contra Israel. Pero el Mesías hace todo lo contrario. El Mesías también es un intermediario, un interlocutor, quien vino a traer de parte del Eterno la Torá, los mandamientos, vino a traer la salvación del Eterno, ¿vale? Y a diferencia de Balaán, él nunca actuó contra el Eterno, nunca actuó contra Israel y nunca hizo lo que él quisiera hacer, sino lo que el Padre le envió. ¿Dónde podemos comprobar? Bueno, montones de pasajes podemos comprobar esto, pero me llama la atención como el mismo Yeshua afirma que lo que él vino a decirnos no son sus palabras, sino del Padre que le envió. Vamos a leer en Juan 14:23, dice así: respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras. Y mira cómo luego afirma esas palabras de quién son. Dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Yeshua es el mejor, el excelente emisario que ha tenido Israel. Es el emisario por excelencia. Además, es el representante del Eterno en la tierra. Es quien va a establecer el gobierno en la tierra conforme el rey de Israel quiere, el rey del universo, mejor dicho, quiere, que es el Eterno. Y Yeshua va a establecer como el Mesías, como el rey de Israel y príncipe de Dios sobre la tierra. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Lo estableció, dice el apóstol Pablo, por príncipe de Dios sobre la tierra, sobre Israel. Entonces, nosotros vemos aquí que aunque en este pasaje no se está hablando directamente de Yeshua, podemos ver cómo esa labor de ser el que afirma las palabras del Eterno, pues pueden estar representadas aquí, ¿vale? Como este pasaje nos recuerda que el Mesías no vino a abolir, como dijo, no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a cumplirlo, sino a afianzarlo. Y Mateo 23 dice, todo lo que os digan en la cátedra de Moisés, eso haced, eso haced. Él no vino en ningún momento a traer otra doctrina, no vino a abolir el día de reposo, no vino a abolir la fiesta. Él mismo guardó el día de reposo, lo dice una y otra vez los evangelios. Él mismo subió a la fiesta. Entonces, vemos cómo el sistema religioso de hoy en día se comporta como Balaán. De hecho, lo vamos a afirmar en Apocalipsis más tarde, que Apocalipsis le habla a Pérgamo. Y ese Pérgamo representa el sistema eclesiástico de hoy. Un sistema que se ha contaminado con haciendo todo lo que, o mejor dicho, lo que llama Apocalipsis la doctrina de Balaán. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un sistema que por dinero o por intereses o por interés dogmático, etcétera, etcétera, pues ha tergiversado la doctrina y la ha convertido en una doctrina mezclada, una doctrina con paganismo, una doctrina con montones de cosas que el Eterno aborrece. Entonces, es lo que se ha convertido hoy el sistema religioso, familia, del cual nosotros hemos salido y venimos escapando, y al cual el Eterno quiere que salgamos. Si usted está yendo por primera vez a esta clase, yo le invito, mi hermano, no estamos aquí para imponer nuestra voluntad, estamos aquí para aprender lo que el Eterno quiere que hagamos y seguir esa vida que el Eterno quiere que hagamos, ¿vale? Sin embargo, las naciones hoy en día, en cuanto a lo religioso, pues han decidido seguir la doctrina de Balaán, han decidido seguir por el lucro, por el interés, han decidido tener o hacerse pasar por interlocutores de cosas que el Eterno no ha dicho, abolir cosas que el Eterno no abolió, hacerse pasar por mensajeros con una voz que no fue dada por el Eterno.
o hacerse pasar porque el Eterno dijo una cosa u otra. Así te dice el Señor. El Señor no ha dicho nada. Entonces, en esto pudiéramos reflexionar, ¿vale? Aquí vemos al Mesías diciendo exactamente lo que el Padre le dijo que tenía que decir. Perdón. Vamos a ver, eh, Juan 6:38, otro ejemplito, otro pequeño ejemplo. Hay muchos ejemplos, pero bueno, solo quise poner dos para seguir con el contenido. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿En qué lugar pone eso al Mesías? En el lugar que el Padre le dio, el lugar del mayor emisario. Familia, hasta en Antiguo Medio Oriente, cuando los reyes enviaban a sus hijos, quienes eran los sucesores, eran los futuros reyes. Cuando tú enviabas a tu hijo, si tú eras un rey y enviabas a tu hijo como emisario entre otros reinos, epa, eso quiere decir que le estaba dando al otro reino la importancia que merece. Eso hacía que el otro reino se sintiera importante y sintiera que no te estabas poniendo por encima del otro reino, sino que estabas hablando de tú a tú. ¿Por qué? Oye, ese otro reino me está enviando a nada más y nada menos que el sucesor a la corona y me lo está enviando como emisario solamente para darme un mensaje. Cuando había mensajeros, habían personas habían las palomas mensajeras, habían los mensajeros que solamente llevaban cartas y podían enviar un mensaje perfectamente. Habían incluso mensajeros dentro de los ejércitos, un soldado que podía llevar un mensaje, ¿vale? Y eso también sucedía, también se hacía. Pero en alguna ocasión especial, cuando así lo requería la situación, una situación que requería una especial atención, entonces enviaban a mensajeros importantes, que el más importante podía ser el hijo del rey, por ejemplo. Yo creo que ese era el más importante en ese momento. Y a eso ya sin haber entregado el mensaje, ya estaba enviando un mensaje importante a ese otro reino, de que, epa, está mandando a alguien importante, esto que vienen a decirme es importante. Entonces, es lo que hace el Eterno. Envía a Yeshua y nos trae el mensaje más importante, el mensaje de salvación, el mensaje de restitución, el mensaje de reincluirnos en el pacto cuando habíamos abandonado el pacto, cuando habíamos nosotros destituido el pacto, cuando habíamos quebrantado el pacto del Eterno y no había, dice la Escritura, no había manera de volver porque nos habíamos adulterado con otros dioses, habíamos fornicado con otros dioses y no había manera de volver. Según la ley del Eterno no podíamos volver. Y el Mesías trae este mensaje de que podamos volver, de restitución, de que por medio de su sangre, ahora Él apartó para siempre la muerte, apartó para siempre el pecado. Y de esa manera podemos volver a entrar al pacto con el Eterno. Y de esa manera entonces ahora podemos ser partícipes de todos los beneficios estando en el pacto. Estando en el pacto, no entrar para volver a quebrantarlo, no entrar para seguir viviendo como nos da la gana, familia. Entonces, aquí vemos el trabajo del Mesías como emisario del Eterno, ¿vale? Y eso no quita que es el Hijo del Eterno, al contrario, le da lugar del mayor emisario del Eterno, del mayor profeta, lo dice la Escritura. Si vemos el Deuteronomio, la Escritura dice, un profeta enviaré delante de ti, le dice el Eterno a Moisés. Dice, como tú, de entre tus hermanos, ¿vale? El mayor profeta de todos, ¿vale? El Mesías, quien vino a traer, a profetizar la palabra del Eterno, ¿vale? Como lo hizo Moisés, ¿vale? Entonces, hemos estado afirmando todo esto, como hay sombras proféticas, hasta incluso en esta clase vemos las sombras proféticas del Mesías. Ok, entonces estábamos leyendo. Vamos a ver. Ya habíamos leído ya la parábola, ¿vale? La primera parábola. Y dijimos que lo iba a llevar entonces al otro sitio. Vamos a leer el verso 15. Continúo. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad en que me... perdón, esto es... Un segundo. Ok. Dice así. Entonces él dijo a Balac, ponte aquí junto a tu holocausto y yo iré a encontrar al Eterno allí, ¿no? Iré a encontrar a Dios allí. Fíjense lo que les dije, el error de Balaam. Dice,
Y Adonai salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y aquí que él estaba junto a su holocausto con él y los príncipes de Moab. Y le dijo a Balac, he aquí, ha dicho Adonai. Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye y escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Fíjate lo que dice aquí claramente, el mismo Balaam. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea que Dios no ha eliminado su ley. Dice, él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. ¿Por qué, familia? Porque el Eterno ya había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob que bendecería su simiente, que sería un pueblo bendito, que en ellos serían benditas todas las naciones. Familia, eso se ve hasta el día de hoy. De hecho, vamos a ver los siguientes cantos o parábolas que recita aquí Balaam de parte del Eterno, y nos vamos a dar cuenta cómo son sumamente proféticas. Dice el 21, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Adonai su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora se ha dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Fíjense ustedes un comentario, familia, qué tremendo que aquí nos dice el Eterno, como una promesa, lo afirma. Dice, contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. O sea que ya nos está diciendo que no hay nada contra nosotros que prevalezca. Lo dice también en el Nuevo Testamento. Ningún arma forjada que se levante contra ti prosperará. Lo dice el salmista. Dice, si contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Si aunque acampe un ejército contra mí, no temeré mal alguno, porque Adonai estará conmigo. O sea, ya ellos tenían la promesa de bendición del Eterno. La única cosa que Israel tenía que hacer para poder tener todas esas bendiciones y todo ese privilegio de ser protegido por el Eterno es mantenerse dentro del mandamiento, dentro del contrato, del compromiso, mantenerse dentro del convenio, ¿vale? Entonces, fíjense ustedes que lo hemos hablado mucho en este canal, que cada vez que Israel iba conforme al convenio, eran prosperados, el Eterno les bendecía, el Eterno peleaba por ellos, sus enemigos eran apartados, etcétera, etcétera, hasta incluso veían milagros de la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero cuando Israel decidía apartarse del Eterno, venían reyes en Israel que comenzaban a servir al paganismo, comenzaban a dar puertas a los dioses paganos, entonces Israel pasaba de las peores situaciones en toda su historia. Venían los reyes de otros pueblos y los acababan, le llevaban sus mujeres cautivas, le llevaban sus hijos, los ponían de esclavos, etcétera, etcétera. Eso pasó, por ejemplo, en el tiempo de los jueces, cuando Israel no se estaba portando bien, hasta llegaron a estar entre las cuevas, escondidos, aún después de haber entrado en la tierra prometida, familia. Qué triste esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Israel se apartaba del convenio. Ahora, esto nos lleva a una conclusión interesante. Si el Eterno nos promete que no hay adivinación, no hay agüero contra nosotros, no hay nada contra nosotros, entonces, ¿de dónde viene nuestro propio mal? ¿De dónde vienen las cosas malas que nos suceden? Ojo, que no quiere decir que no hayan pruebas. El Señor pone pruebas, el Señor pone situaciones para crecimiento, lo dice la Escritura, que qué clase de hijos seríamos si el Señor no nos prueba, seríamos unos bastardos, ¿no? No estoy hablando de las pruebas, pero los males que son para nuestra destrucción vienen justamente porque nosotros decidimos abandonar el pacto. Por eso es que vive tanto el creyente de tragedia en tragedia. Usted no se da cuenta porque siempre el creyente es el más pobre, el más pobrecillo, el que vive de tragedia en tragedia, de golpe en golpe. Es terrible eso. Pero hemos pasado esas situaciones. Pero también nos hemos dado cuenta que cuando decidimos volver a los mandamientos del Eterno, guardar el día de reposo, guardar la fiesta, enseñar la ley del Eterno, wow, familia, es como que el Eterno comienza a trabajar en todas nuestras
todas esas áreas que nosotros estábamos cansados o agotados de luchar y no ver resultados, y el Eterno empieza a levantar todas esas áreas, comienza a pelear nuestras batallas y comienza el Señor a ser quien protege. Entonces, familia, eso nos lleva a la conclusión que externo contra nosotros no hay nada, como dice la Escritura, ningún arma cuando nosotros prospera, pero cuando nosotros estamos en el pacto. Si nosotros estamos fuera del pacto, familia, ahí es donde viene la destrucción y lo vamos a ver más adelante. De hecho, el Eterno bendijo a Israel y nadie podía venir a maldecirlo, ningún pueblo podía venir a hacer nada contra Israel, excepto cuando Israel era, era el artífice de su propia destrucción. Y lo podemos ver más adelante cuando Balaán, por seguir en la tentación de querer lucrarse, aunque él no maldice a Israel directamente, le da a Balac la clave para que Israel caiga en su propia destrucción, para que Israel se automaldiga. Y lo vamos a ver en la siguiente porción, la porción Fineas, porción Pinhas o Fineas, nos vamos a dar cuenta cómo Israel cae en esos planes del rey Balac, ¿vale? Aconsejado por Balaam, en la cual Israel cayó en fornicación idolátrica, y todo esto trajo como una consecuencia, pues, muertes en el campamento de Israel, y trajo terribles consecuencias a Israel. Entonces, es interesante cómo la destrucción de Israel, en aquellos casos donde Israel es destruido, o es, no del todo, nunca fue destruido del todo, ahí está Israel todavía, pero cuando Israel en parte había sido destruido o vencido en batalla o había sido agredido, es porque Israel había violado el convenio con el Eterno siempre. O sea que desde dentro es donde venía la propia destrucción de Israel. Y eso me llama la atención porque el Mesías dijo, no contamina lo que viene de fuera, dice el Eterno. Dijo, perdón, Yeshua, ¿vale? Dijo, no contamina lo que viene de fuera, sino lo que está de dentro y sale por la boca. Lo que está en el corazón del hombre es lo que contamina. Ah, tremendo. No es casualidad que el Mesías dijo eso y que nos estamos dando cuenta hoy que contra Israel no hay agüero, no hay adivinación, no hay nada que prospere contra Israel, pero lo único que trae la destrucción de Israel es desde dentro. Cuando ellos desde dentro obran mal, cuando hacen lo contrario a lo que el Eterno quiere que ellos hagan, familia. Yo creo que eso también nos hace reflexionar en nuestra vida, porque cada vez que hacemos cosas, vivimos cosas en nuestras vidas, que es contrario a lo que el Eterno quiere, entonces sí, terminamos viviendo cosas, terminamos viviendo desgracia, y es por eso que debemos seguir depurándonos, seguir quitándonos de ese yo, de ese antiguo sistema, de esa costumbre de andar mezclando cosas, familia. Vamos a continuar. Fíjense cómo lo que el Señor aquí está haciendo, o que llega o termina de hacer contra Moab, los moabitas, el Señor ya lo había profetizado. Ya lo había profetizado. Ah, bueno, quedamos en el 16. Pero vamos a mostrarlo como aquí el Señor ya había profetizado esto en Éxodo. ¿Qué es lo que dice Éxodo 15, del 11 al 18? Dice así. Esto es el cántico de Moisés. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se
se acobardarán todos los moradores de Canaán. Fíjate como aquí profetiza de Edom, que está al sur de Moab, y de Moab mismo, que entrarían en temblor porque el Eterno, quien está con Israel, les llevaría a través de esas tierras. Dice, caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de su brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Adonai, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Adonai, en el santuario que tus manos, oh Adonai, han afirmado. Adonai reinará eternamente y para siempre. Y fíjate cómo el Señor firma este cántico, afirmando que Él es el que reina sobre Israel eternamente y para siempre, que Él es el soberano de Israel eternamente y para siempre, y que por eso Israel no iba a temer, sino al contrario, las naciones a través de las cuales Él iba a hacer pasar Israel, iban a enmudecer, iban a temblar, iban a caer en pavor, porque sabían que venía el rey de Israel, Adonai, de los ejércitos, respaldándole. Qué tremendo como aquí fue profetizado muchos años esto antes, y es un cántico que hasta el sol de hoy pues también se canta. Ok, entonces continuamos, dijimos que íbamos al 23, verso 16. Perdón, ya habíamos leído la parábola, ¿verdad? Ya hemos dicho que la respuesta de Balac. Y vamos a ver cómo vuelve una vez más Balac insistir, ¿vale? El verso 27, que quedamos, ¿vale? Dice así. Dice, y dijo Balac a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar, por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Dice, y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Dice, entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces aquí termina el 23 y seguimos al 24 para continuar con la historia. Dice así, cuando vio Balaam que parecía bien a Adonai que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Fíjense cómo cómo insiste una vez más Balaam en el error, cuando él sabe que, y a él mismo profetizó, que el Señor no se arrepiente de lo que dice, ¿vale? Dice, y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Fíjate cómo él dice, caído, o sea, yo estoy caído, pero el Señor me ha abierto los ojos, tremendo, ¿no? Dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos al río, como aloes plantados por Adonai, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Fíjate cómo Israel todavía no tenía rey, y ya el Señor estaba aquí profetizando que tendría rey. Fíjate, aunque también sabemos que aquí esto es una profecía directamente con el rey de todos los reyes, con el Mesías. Dice, Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Esto hasta el día de hoy se sigue cumpliendo, familia. Y no vamos a entrar en detalle, pero ya usted sabe. Dice, se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Y quién lo despertará? Bendito los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Yo aquí quiero
hacer una pausa rápida para hacer un comentario. Y es que, familia, todos sabemos que hace algunos años, más de 10 años todavía, más de 10 años, el entonces presidente de Venezuela se le ocurrió la tan mala idea en una cadena nacional de radio y televisión maldecir a Israel desde el fondo de sus vísceras. Eso lo dijo, desde el fondo de sus entrañas, dijo que maldecía a Israel, familia. Y no es casualidad que poco tiempo después que hizo esta afirmación, desde el mismo fondo de sus entrañas fue que vino un cáncer tan voraz que se lo comió en un año. En un año le comió el cáncer y este hombre murió. Familia, esto es serio. Esto es serio. El Eterno no se toma en juego las maldiciones a su pueblo. ¿Por qué? Porque es una promesa que el Señor dijo a Abraham, Isaac y Jacob, y el Señor cumple sus promesas. El Señor no invalida su palabra. Y por eso estamos viendo aquí cómo el Señor usa a Balaam para decirle a Balac, ¿vale? Le dice, bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Qué terrible esta, o qué bendición también, qué bendición para los que bendicen a Israel, pero qué terrible para aquellos que se atreven a ir contra Israel. Y hoy de eso vemos mucho, familia, en las naciones. Hoy vemos mucha contaminación de eso. Las naciones enteras yendo contra Israel, las ideologías contra Israel. Vemos la gente ir contra Israel. Yo mismo escucho en muchas veces por ahí a diario, escucho a la gente hablando mal de Israel y vemos cómo tristemente con los dichos de su boca atan el porvenir de sus vidas, familia. Dice, entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado y aquí los ha bendecido ya 3 veces. Dice, ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Adonai te ha privado de honra. Mira cómo dice, el Dios te tiene, o que te ha dicho que bendiga a Israel, te ha privado del premio que yo te iba a dar. Es como le dice. Dice, y Balaam le respondió, no lo declararé yo también a tu mensajero que me enviaste, pero no lo declaré yo también a tu mensajero que me enviaste diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Adonai para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, más que hable Adonai, eso diré yo. Fíjense que una vez más está afirmando aquí Balaam a Balac, yo soy solo un simple mensajero. Un mensajero que, dicho sea de paso, vengo de tu parte. O sea, tú me has dicho, Balac, tú me has dicho, lleva este mensaje para maldecir a Israel y yo sencillamente he llevado el mensaje y de vuelta te he traído el mensaje de ese otro rey, el rey del universo, nada más y nada menos, quien te está diciendo de vuelta, esto es mi mensaje para Israel. Ya está actuando como un emisario, como un mensajero, ¿vale? No puede ni añadir ni quitar, lo está diciendo aquí, no puedo hacer ni bien ni mal de mi propio arbitrio, familia. Pero hoy sí vemos, repito, mensajeros de parte del Eterno, supuestamente, que dan profecías de su arbitrio, profecías sumamente convenientes, ¿no? No, el año que viene tendrás y serás y lo declararás, entonces tendrás y pacta y no sé qué, y Dios te dice así y vendrás y serás y irás por las naciones. Profecías de arbitrio, familia, nada que el Eterno haya dicho. Entonces continuamos. Dice, he aquí que yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo, fíjate, y esta es una cuarta parábola que lanza aquí Balaam. Y dice, mira cómo lo que va a pasar, lo que Israel va a hacer. Dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de los ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Adonai y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, vuelve a afirmar, caído. O sea, yo soy un caído porque soy un brujo, soy un agüero, un adivino y ando haciendo cosas malas, pero aún así estoy mandando el mensaje que puso Adonai en mi boca para trasladártelo. Dice, caído, pero los ojos abiertos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Fíjate cómo comienza ahora a profetizar ya incluso del Mesías. Ya incluso del Mesías.
Dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Fíjate, lo que le dijo Jacob a Judá en su lecho de muerte, que fue lo que le profetizó a Judá, de ti saldrá el cetro de Israel. Dice, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. ¿Vale? Dice, ¿quiénes son los hijos de Set? Bueno, nosotros sabemos que son todos estos que al final vienen tomando Medio Oriente, estas zonas de conflicto contra Israel históricamente. Dice, será tomada Edom, los edomitas, descendientes de Saúl, al sur de Moab. Fíjate, dice, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Fíjate, los amalequitas, lo hemos hablado en otros capítulos y a quienes hoy representa estos amalequitas. Dice, y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo, fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo, ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Quitín y afligirán a Siria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaán y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Fíjense cómo finalmente Balaán no le queda de otra que llevar el mensaje tal cual fue trasladado. Ahora, el problema de Balaán, lo hemos dicho al principio, fueron dos. Primero, o los problemas. Primero, que insistió en algo que él sabía, que el Eterno no iba a cambiar su manera de pensar. Pero aún así insistió, como que, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero al ver que el Eterno no cambió su manera de pensar y como es un mensajero, él trasladó el mensaje tal cual, él buscó más adelante, planificó, porque siguió codiciando esas cosas que les había prometido Balac, todas esas riquezas. Entonces, como siguió codiciando, buscó la manera, planificó la manera de finalmente congraciarse con Balac, y vemos más adelante cuál fue el error o cuál fue finalmente el pecado de Balaán, quien le dijo a Balac cómo Israel, no desde fuera, sino desde dentro, se iban a ellos mismos a ser artífices de su propia destrucción. Miren cómo sucede esto en Números 31. Vamos a ver Números 31, verso 3. Y esto lo vamos a hablar para allá más adelante. Y la para allá, por ejemplo, siguiente, Fineas, nos explica toda esta situación que sucedió en la cual Israel pues cayó víctima de esa planificación o de esa orquestación de todo un plan de conspiración de parte de Balac con esas instrucciones que le da Balaam para que Israel sea artífice de su propia destrucción. Fíjense, leemos Número 31:13. Adelante, dice, salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Recuerden, ¿no? Venimos teniendo la secuencia histórica. Recuerden que ya ha muerto Aarón, ¿vale? Y en su lugar quedó su hijo Eleazar, ¿vale? Dice, y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí por consejo, y aquí donde viene la clave de lo que quiero leer, dice, he aquí por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Adonai en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Fíjense, repito, Moisés dice,
¿Cómo dejaron con vida a estas mujeres? ¿Cuáles mujeres? Vamos a ver en la clase siguiente, aquellas, entre ellas sacerdotisas y princesas de Madián que vinieron a hacer que Israel cayera en fornicación idolátrica. Y fíjense cómo toda la Biblia tiene un mismo mensaje, familia. Ahora vamos a afirmarlo con Apocalipsis y con Hechos 15. Fíjense lo que dice aquí. Y le dijo Moisés, repitiendo, dice, ¿por qué habéis dejado con vida a estas mujeres que fueron las artífices de todo esto? Dice, he aquí por consejo de Balaam. Fíjate cómo aquí está diciendo que fue el pecado de Balaam. Dice, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Adonai en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Qué triste, familia, que Israel no tiene enemigo que pueda contra ellos, mas ellos mismos son sus propios enemigos. Mas ellos mismos son sus propios enemigos. Cayeron en la trampa que les montó Balac por consejo de Balaam, en el cual terminaron cometiendo fornicación idolátrica. Fíjense que aquí nos dicen en lo tocante a Baal Peor, y luego cuando vamos a ver la clase en la siguiente semana nos vamos a dar cuenta es que vino Cosbi, ¿vale? Una madianita, una princesa madianita y además sacerdotisa, ¿vale? Sabemos que esas sacerdotisas hacían rituales de sexo, de fornicación idolátrica, para que de esa manera, pues adorasen a los dioses paganos, en este caso Baal Peor, ¿vale? Y Israel terminó cayendo en eso, varios de Israel, y hubo mortandad en el campamento de Israel, porque transgredieron la santidad del Eterno, transgredieron la santidad del campamento, transgredieron de esta manera tan terrible con paganismo y con fornicación idolátrica, el campamento del Eterno. Ahora fíjense lo siguiente, cómo cómo nos dice luego Números, o bueno, antes de decir cómo murió Balaam, o donde dice registra la muerte de Balaam, porque al final el Señor acabó con Balaam por lo que hizo. Vamos a ver aquí lo que les estaba diciendo, cómo la escritura es una sola, cómo no se contradice hasta el sol de hoy, sigue siendo lo mismo, familia, siguen siendo los mismos mensajes, la misma idolatría, el mismo paganismo. Vamos a leer Apocalipsis 2:14 y aquí vemos un mensaje que el Señor le está hablando, Yeshua a través de Juan, le está hablando a la iglesia de Pérgamo. Mira lo que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¡Wow! Tremendo, familia. Tremendo, porque aquí está hablando en este tiempo, el siglo I, aproximadamente al final del siglo I, está hablando el Eterno a una congregación importante de Asia Menor, lo que es hoy Turquía, familia. Y una de esas congregaciones es Pérgamo, ¿vale? Y el Señor les está echando en cara que retiene la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Y ahí lo enseña, ¿vale? Enseñar a los hijos de Israel, o mejor dicho, poner tropiezo ante los hijos de Israel para que coman cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Qué interesante, familia, porque el sistema religioso nos enseña, no, eso no importa lo que tú comas, no, órale y ya está. No importa si estás sacrificado a los ídolos, no importa lo que sea. O sea, tú le oras en el nombre de Jesús y ya está. Pero esto no es Antiguo Testamento, familia. Esto es Apocalipsis, siglo I, casi yendo al siglo II, final del siglo I. Y es Yeshua, Jesucristo, hablándole a Juan, esto es Nuevo Testamento, y le está reclamando a esta gente, y además es profético, porque cuando el Señor le habla, entendemos que cuando el Señor le habla a las 7 iglesias, en Apocalipsis le está hablando realmente proféticamente al cuerpo del Mesías hacia el futuro, y hasta que Él vuelva, le está hablando a un mensaje a toda la iglesia del Mesías, a todo el cuerpo del Mesías. Entonces el Mesías le está diciendo,
le está reclamando a ellos que enseñan a comer cosas sacrificadas a los ídolos y que además a cometer fornicación idolátrica. ¡Wow! ¿Será que es casualidad que los apóstoles en Hechos 15 le dicen a los gentiles que llegan que se aparten de estas cosas? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo, familia, porque toda la escritura es una sola cosa, pero hoy nos dicen que la ley fue abolida. Pero vemos este mensaje en Apocalipsis mucho tiempo después del Mesías, incluso los apóstoles, muchos de ellos ya muertos, ¿vale? Y nos dice que está enseñando a cometer fornicación idolátrica y a comer sacrificado a los ídolos. Que vemos algunos casos donde el apóstol Pablo habla de eso. Familia, de que por motivo de conciencia no debemos comer esas cosas que sabemos que han sido sacrificadas a los ídolos. Pero ahí te dicen, no le preste atención, órale, ya está. Vamos a leer Hechos 15, familia. Fíjense ustedes. Vamos a ir hasta al verso. Ok. Vamos a ir directamente al verso 19 porque hemos leído esto bastantes veces, familia. Vamos al 19 y el 20, ¿vale? O 21, hasta el 21, ¿vale? Porque este pasaje se usa mucho para malinterpretar y decir que no, la ley fue abolida. Pero vamos a ver qué está sucediendo aquí, familia, en este pasaje y cómo estos pecados, familia, se mantienen hasta hoy. Y es lo mismo que estaba pasando en el primer siglo. Vamos a leer, dice así: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Dice, porque, y aquí quiero, porque claro, el sistema religioso nos enseña hasta aquí. Dice, no, mira, estas son las únicas cosas que tienen que hacer los gentiles. No, espera, no lo malinterpretemos ni tergiversemos. Vamos a leer completo. Dice, porque Moisés desde en tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. O sea, aquí está diciendo, creo que este es Jacobo, ¿ve? Aquí está diciendo, sí, Jacobo está diciendo, no inquieten a los gentiles que están llegando. O sea, no les presionen para que aprendan todo lo que tienen que aprender, para que dejen todo lo que tienen que dejar, sino que en principio, principalmente, se aparten de estas cuatro cosas porque son abominación al Eterno. ¿Cuáles son esas cosas? Ídolos, ¿vale? Contaminación de ídolos, ¿verdad? Número 2, fornicación idolátrica, que era sumamente común. Hoy en día leemos esto, no, fornicación, y piensan que es que, no, que se acueste un jovencito con una jovencita y ya no, esto es lo que se tiene que apartar los gentiles. O sea, cosas que no estamos diciendo que esté correcto, no, pero que no es el contexto de lo que aquí está hablando. Aquí se está hablando de fornicación idolátrica, familia. ¿Por qué? Era sumamente común para los gentiles en el siglo I, familia. Es sumamente común el politeísmo, no era nada extraño. Hoy en día es sumamente extraño porque estamos en un mundo occidentalizado. Occidente sabemos que ha sido culturalmente enseñado en el monoteísmo. Entonces para nosotros es normal decir que hay un solo Dios, incluso para los que no creen. Es normal decir que hay un solo Dios. Pero en aquel tiempo no, familia. Por eso es necesario ir al contexto del momento en que las cartas fueron escritas, en que las cosas fueron escritas, para poder entender bien lo que está sucediendo. Y en este caso, en el siglo I, lo normal era el politeísmo. Y no solo en el siglo I, en Antiguo Medio Oriente, en los tiempos de Balaán. Vemos, como hemos dicho, que Balaán era profeta o adivino, agüero de muchos dioses, ¿vale? De otros dioses y algunos de ellos dioses moabitas. O sea que era sumamente normal tener montones de dioses. Y de hecho, la creencia era que mientras más dioses tuvieras, mejor protegido y mejor bendecido va a estar tu pueblo.
Y por eso se burlaban del Dios de Israel, de Israel, porque tenía un solo Dios, ¿vale? El monoteísmo lo practicaba solamente Israel, familia. Entonces, ¿qué sucede? Están llegando gentiles que vienen de ser politeístas, que para ellos es perfectamente normal. Lo extraño es tener un solo Dios. Y lo primero que le comienzan a inquietarlos en la sinagoga, y los apóstoles le dicen, un momento, por parte, ellos van aprendiendo, se van injertando, pero vamos a decirle que lo primero que ellos tienen que hacer es que se aparten de estas cuatro cosas que son abominación al Eterno. La fornicación idolátrica, ¿por qué? Porque ellos iban, como creían en otros dioses, pues iban a los otros templos a dar su ofrenda de fornicación, pagaban a las sacerdotisas, prostitutas de esos otros templos para entonces tener sexo ritual, como lo vamos a ver en la paracha siguiente que sucedió con Israel. Entonces, como para ellos eso era normal, los apóstoles aquí les está diciendo, dígales que se aparten de esto, de los ídolos, fornicación idolátrica, ahogado y sangre, porque también era costumbre tomar sangre. Hoy en día también lo hacen las élites, era costumbre tomar sangre para muchos rituales o bañarse en sangre, lo hemos hablado en otros capítulos, y ahogado porque también ahogaban, estrangulaban animales para con los dioses paganos. Entonces, todo esto es abominación al Eterno. ¿Y qué está haciendo aquí Jacob? Le dice, vamos a decirle que se aparte inmediatamente de esto, pero no les inquiete porque ellos, y luego lo dice en el siguiente verso, cada semana van a la sinagoga donde van a escuchar de Moisés, o sea, de la ley, o sea, van a aprender de la ley. En ningún momento aquí les están diciendo que no tienen que guardar la ley, familia. Miren cómo si quitamos ese otro pasaje, se entiende otro mensaje totalmente diferente. O sea, se entiende que no deben guardar la ley. Sin embargo, cuando añadimos ese pasaje, entendemos la idea de Jacobo, que es que vayan empezando poco a poco por parte, porque ellos van a ir a escuchar de Moisés, de la ley, en la sinagoga, donde aprenderán cada semana en el día de reposo. Entonces, qué interesante que este mismo mensaje es el mensaje que justo luego le reclama el Eterno a la iglesia de Pérgamo. Estás enseñando a comer cosas sacrificadas a los ídolos, o sea, ahogado y sangre, y estás enseñando a que cometan fornicación idolátrica, que de paso ya también es adorar a dioses paganos. Las cosas que tenían que apartarse los gentiles. ¿Cómo puede ser que estás introduciendo esta doctrina de Balaán en la iglesia? Ahora, familia, la pregunta es, ¿será que esto sucede hoy en día? ¿Será que estamos introduciendo la doctrina de Balaán? ¿Será que o hemos introducido? Señor nos perdone. Y no, jamás queremos volver a ser parte de eso. Pero ¿será que eso ha sucedido, familia, en el sistema religioso? Cuando hemos quitado la fiesta del Eterno y hemos introducido fiestas paganas. La Navidad, en algunas iglesias se celebra el Halloween, en otras iglesias se celebra el Día del Amor, el Día de San Valentín, etcétera, etcétera. ¿Será que hemos cambiado, hemos introducido la doctrina de Balaán, familia? ¿Ah? ¿Será que hemos introducido la idolatría a través de, no sé, muchas religiones tienen hoy la idolatría, ¿vale? Incluyendo parte del cristianismo, familia. ¿Será que hemos introducido eh, este tipo de mezcla con lo pagano, lo santo con lo profano? Entonces es necesario que reflexionemos porque justamente es lo que el Mesías le dice a Juan, que le envíe el mensaje a esta iglesia de Pérgamo porque ha introducido la doctrina de Balaam. Tremendo, familia. Ahora, ¿qué sucedió después con Balaam? Que por consecuencia de lo que hizo, pues terminó Balaam muriendo. Vamos a leer número 31, versos 7 y 8. Dice, y pelearon contra Madián, como Adonai lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián, también a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Mira cómo aquí nos cuenta el fin de Balaán. ¿Por qué mataron a Balaán? Bueno, ya lo hemos visto, porque Balaán terminó dando el consejo a Balac de cómo hacer que el propio Israel desde dentro se destruyera. Y otro pasaje donde se encuentra esto en Josué 13:22. Dice así,
También mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaán, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Fíjense el fin de Balaán. Y luego Judas exhorta, Pedro también exhorta, familia, en el Nuevo Testamento, exhorta a los creyentes a no caer en el error de Balaán. Vamos a leer 2 de Pedro 2:15 al 16. Y dice así: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. Qué tremendo, familia, que ya en el siglo I había gente colada, infiltrada en la congregación del Mesías, la congregación del Eterno de Israel, que empezaron a colar la doctrina de Balaam, que es mezclar todo este paganismo dentro del cuerpo del Eterno, familia. Y aquí lo está reclamando Pedro, familia. ¿Será que eso pasa en nuestras vidas, en nuestros días? Repito eso, porque hoy en día, familia, y como dice aquí Pedro, amando el premio de la maldad, hay muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos pastores, etcétera, etcétera, que se mueven por el dinero, familia, y muchos casos donde incluso si se les paga muy bien o se les da dinero, buen dinero, profetizan cosas, bueno, sumamente espectaculares, familia, para las vidas, ¿no? Traiga este pacto aquí, traiga este sello para que escuche una profecía, familia. Lo hemos visto, no estoy inventando. Entonces, por el premio de la maldad, hoy se termina vendiendo los principios del Eterno, familia. Súper común eso. Luego vemos también a Judas, como les dije. Esto lo vemos en Judas, verso 11, y digo verso 11 porque tiene un solo capítulo. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaán y perecieron la contradicción de Coré. Mira, casualidad, hemos hablado hace nada de lo que sucedió con Coré, también por querer puesto más importante, por su avaricia o su orgullo de querer estar en mejor posición y usurpación, ¿vale? Aquí está Judas hablando de ellos, ¿vale? Y también está hablando de Balaán, cómo cayó por el lucro, familia. Así que es muy importante eso, mucho cuidado con eso, familia. Hoy en día se ve mucho el tema del lucro en medio del evangelio. Y no quiero señalar porque realmente hay gente muy honrada que de pronto a lo mejor no tiene la mejor doctrina, pero trabajan con mucho esfuerzo por llevar el mensaje del Señor, trabajan con mucho amor, familia, pasan trabajo, dificultades, necesidades por llevar el evangelio, y lo hay, me consta, familia, hay muchísima gente haciendo las cosas correctamente en cuanto al dinero, familia, y pues el obrero es digno de su salario, de muchos de ellos, pues a veces pues es necesario bendecirle, es necesario apoyar sus ministerios, etcétera. Pero no es el caso de muchos otros que han aprovechado el mensaje del evangelio para lucrarse, han aprovechado para amasar grandes fortunas. Vemos por ahí apóstoles, profetas, etcétera, arcángeles por ahí, con mansiones, aviones, yates, con fortunas, bueno, y hablando descaradamente que ellos son el ungido y por eso tienen que traerle el dinero. O sea, unas cantidades de cosas, familia, que se vive en día, que yo no estoy aquí cayendo en territorio profundo. Realmente, familia, si diéramos detalles, buah, quedaríamos sorprendidos, pero sabemos que usted por ahí los ha visto, se ha informado y sabe que, que han caído en la doctrina de Balaam, familia. Entonces, yo no sé si usted tiene dudas, preguntas hasta aquí sobre este tema, sobre lo que hemos visto hasta acá, los chicos que están conectados, y si no, pues para que hagamos la conclusión de la clase de hoy. Y me llama mucho la atención, familia,
como conclusión, que las cosas que profetiza Balaam no son más que las cosas que el Eterno ya había prometido, que el Eterno ya había establecido. ¿Para quién? Para los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Él no dice nada nuevo, no dice nada inventado. Me llama mucho la atención, y esto lo dejo como última reflexión, que aquí Balaam, a pesar de ser un adivino, un agüero, un falso profeta, termina alineándose y sujetándose al mensaje establecido por el Eterno, y que no es un mensaje nuevo, que no es un mensaje inventado, que Balaam mismo dijo: yo no puedo ni añadir ni bien ni mal de mi propio arbitrio, yo voy a decir tal cual lo que me diga Yuhebahei que yo diga. ¡Wow! Tremendo, familia, porque hoy hay gente más osada que Balaam. Hoy hay gente más osada en decir cosas que Dios no ha dicho y dicen: así dijo el Señor. O sea, son más osados que Balaam, quien era un falso profeta, y aún así él dijo: yo voy a decir lo que diga nada más el Eterno que yo diga. ¿Y qué fue lo que el Eterno le dijo que dijera? Nada más y nada menos que lo que ya el Eterno había establecido desde el principio con Abraham, Isaac y Jacob. O sea que no hay nada nuevo. Y ahí tengo que citar lo que dice Eclesiastés: no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que fue, será. Y lo que ha de ser, fue ya. Familia, la ley del Eterno no ha sido abolida. No hay una nueva ley, no hay un nuevo pacto de cero. La palabra nuevo pacto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tanto en el griego como en el hebreo, es una palabra que significa renovado, no nuevo de cero. El Señor ha renovado su pacto. Es nuestra obligación como hijos del Eterno, si aceptamos el convenio, si hemos dicho somos esclavos del Mesías, de Yeshua, Él es nuestro Señor y Salvador, es cumplir ese pacto. Eso es nuestra obligación, guardar ese convenio. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo en Él, no hay nada inventado, no hay nada que el mismo Mesías dijo: las palabras, mis mandamientos no son míos, ya lo hemos leído, son del Padre que me envió. Entonces, familia, qué tremendo que lo que el Señor establece hasta el fin de, de los días, de nuestros días, mejor dicho, el fin de nuestros días, de este sistema y hasta el comienzo del venidero, va a estar inamovible. Nadie lo puede derogar, nadie lo puede cambiar, ¿vale? Y ese pacto permanecerá fiel entre el Eterno y aquellos que verdaderamente le quieren servir. Aquellos que quieren servirle como Él quiere ser servido, no como nosotros queremos servirle. Aquellos que quieren guardar los mandamientos y, como dice Apocalipsis, acceder al árbol de la vida porque guardan su mandamiento, familia. Qué tremendo, familia. Como en una historia que aparentemente no es tan profunda, realmente encontramos tanta profundidad, tanta reflexión, y cómo el Mesías, una vez más, aparece como sombra profética en esta historia, siendo el mensajero real más importante, siendo el rey más importante en la tierra, pero príncipe del Eterno, ¿vale? Trayendo el verdadero mensaje para nuestras vidas y cómo Él sí hace lo que hay que hacer. Entonces, preguntémonos, familia, digamos, cada vez que el Eterno quiere que nosotros hagamos, o pensamos, o nos preguntamos cuándo el Eterno quiere que nosotros hagamos, o qué es lo que el Eterno quiere que nosotros hagamos, preguntémonos: ¿será que nos lo va a decir a través de un profeta, un adivino? ¿Será que va a venir un pajarito o un viento? ¿O será que ya está escrito y solo tenemos que abrir la Biblia, abrir los mandamientos, abrir la Torá e ir a buscar para saber qué es lo que el Eterno quiere que hagamos, familia? Eso lo dejo como reflexión, porque es triste ver que hoy, en el día de hoy, la gente anda loca en el sistema religioso porque un profeta le diga algo, corriendo detrás de un profeta para que le dé un mejor orgullo, sí, arguiro o arguero, ¿vale? Augurio es la cosa, es la palabra, augurio.
Entonces, detrás de un adivino, detrás de un pseudo profeta, para que le den una palabra del futuro, quieren saber qué les va a pasar, quieren saber si van a ser prósperos, si van a tener, cómo tienen que hacer, qué tienen que hacer. Y no es casualidad que la Escritura nos dice en Deuteronomio, justamente después de que establece que enviaría al Mesías como el verdadero profeta, al quien tenemos que obedecer, dice Deuteronomio, después de eso dice, y también les enseñaré a entender cuándo es verdadero profeta a alguien y cuándo no. Y cuando dice, cuando un profeta venga a decir algo contrario a lo que es establecido, es un falso profeta, dice el Eterno. Y además, si no se cumpliere lo que dice, ya ustedes van a darse cuenta que es un falso profeta, familia. Entonces, de eso hay mucho hoy en día, familia. Y quiero aclarar como última cosilla, antes de cerrar la grabación, como última reflexión, no es que no creamos en la palabra profética, familia. Y quiero aclararlo porque a lo mejor usted puede malinterpretar esta clase. Nosotros creemos en la palabra profética. ¿Por qué? Porque el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, el mismo Dios, el mismo eterno, y Él puede usar a alguien en un momento particular para enviar un mensaje de advertencia, para enviar un mensaje de alerta, un mensaje de encarrilamiento. Pero eso no quiere decir que esos sean profetas, familia. Lo dijo el mismo Mesías. Los profetas han sido hasta el Juan el Bautista. Lo digo el Mesías, no lo digo yo. Dice, todos los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Y casi todos, familia, fueron apedreados, fueron muertos, fueron pasados por la horca, etc. Incluyendo Juan el Bautista. ¿Por qué? No por llegar y traer un mensaje que se congraciaba, por cobrar un dinerillo para decirte algo bonito que te va a calentar la oreja. No, precisamente por traer el mensaje contrario a las vidas que estaban viviendo y que estaban teniendo ellos, pero el mensaje de Adonai, el mensaje del Eterno. Y como era contrario a como ellos estaban viviendo, les molestaba y terminaban matando a los profetas, familia. Eso es verdadero profeta. Un hombre que viene a traer el mensaje del Eterno contra la maldad del hombre. Así el hombre no le guste. Ese es el verdadero profeta. Así el hombre no de ofrenda. Así el hombre no profetiza, pero selle, no de una bendición. El profeta dice el mensaje que tiene que decir. Y hoy en día no hay profeta. Hoy en día hay palabra profética que no es lo mismo, familia, porque los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Repito, no es invento mío, está escrito en la escritura. Entonces, dicho esto, familia, yo no sé si los chicos que están aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que añadir, y si no, pues para que cerremos la grabación de la tarde de hoy. ¿Una duda, chicos? Muy bien, Todo correcto. todo correcto, excelente. Muy bueno, Okay. Bueno. Javi, Keila, ¿todo bien? Bueno, Good, familia. good. Todo my good, friend. very good. Bueno, familia, me alegra haber llegado hasta el final de la clase con este conocimiento que el Padre nos ha añadido hoy. Hemos aprendido, hemos crecido, seguimos aprendiendo cada semana y le doy también gracias a los que a través de la grabación nos han seguido hasta el final. Yo les invito a que si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, pero sobre todo ayúdenos a que este contenido llegue a otras personas. Denle like al vídeo, que eso ayuda al algoritmo, y escriba un mensaje o una pregunta, lo que usted quiera allí, que también ayuda al algoritmo, y comparta por sus redes, familia. Compartan en sus redes, en su Facebook, en su Instagram, compartan en su WhatsApp. Ayúdenos a que esta verdad llegue a muchas personas, sobre todo el mensaje de hoy, familia, es muy necesario para el pueblo del Señor en estos tiempos, porque el pueblo anda, como dijo el Mesías, como ovejas sin pastor por ahí, buscando una palabra profética, buscando a alguien que les diga algo y creyendo en adivinos y en agüeros por ahí, familia. Vamos a compartir esta clase para que la gente pueda abrir los ojos y aprender que todo está escrito ahí en la palabra del Eterno y solo tenemos que ir y abrirla y desempolvar ese libro que muchos abolieron, familia. Bueno, familia, el Señor Eterno les bendiga.
Que tengan una excelente semana, Sabua Top, como decimos, y nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima. Shalom.